Estamos lagartos sobreviviendo al viento, cada vez es peor el viento que se levanta. Terrible. Pero bueno, les voy a hablar, sabemos que hay muchísima gente endeudada por adquirir lo que es el crédito hipotecario UBA en el Banco Nación. Sí, aquí en Córdoba hay 80.000 personas, sabemos que hay una acción colectiva ante la justicia, pero aquí estoy con la abogada Lorena Fernández Milicay porque ella nos va a contar, hay una acción individual que sienta precedente, así que ella nos va a detallar y nos va a contar de qué se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenos días Angelina, buenos días a todos. Bueno, este es un caso muy importante, no es contra el Banco Nación, sino que es contra el Banco Supervil, es una acción individual a través de la cual un hipotecado UBA ha podido obtener por vía cautelar, es decir, hasta que se dicte la sentencia, una reducción de la cuota de su crédito que va por debajo del 35% de sus ingresos. O sea, de estar pagando 285.000 pesos de cuota, que ya no podía continuar afrontándolos, ahora va a pasar a pagar, hasta que se dicte la sentencia, 58.800 pesos. Esto tiene que ver porque no es un asalariado que puede calcular mensualmente sus ingresos, sino que es un trabajador autónomo que no tiene ingresos constantes mensuales. Entonces, después de 6 meses que el banco se negaba a cumplir la cautelar ordenada por el Juzgado Civil y Comercial de 30 de nominación, ha podido obtenerse este resultado. Esta causa también es muy importante, les cuento, porque se tramita por vía abreviada oral. Es decir, que en un año o menos de un año vamos a poder obtener una resolución, lo cual es muy importante para alguien que viene arrastrando un problema desde el año 2018. Doctora, buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Primero le voy a pedir que nos haga un poquito de docencia. ¿Cómo fue el tránsito de esta persona para llegar a esta cifra? ¿Cómo comenzó su crédito y cómo evolucionó a esta cifra monstruosa, impagable, usuraria, le diría yo, una locura? ¿Qué crédito solicitó y cómo comenzó? ¿Cuál fue su primer cuota para llegar hasta esta cifra? Irrisorios que yo conozco, porque él no compró ni construyó una vivienda. Este crédito fue un crédito tomado para refacción, para hacer un cuarto adicional para su hija y un baño. Entonces él hipotecó su casa propia para poder hacer esta ampliación, reforma, si se quiere, de su casa. En el 2018 pidió 2 millones de pesos, con una cuota de 37.000 pesos. Hoy debe casi 10, con una cuota que ya superó los 285.000 pesos, que obviamente le cuesta pagar porque sus ingresos no han ido acompañando la evolución de la cuota. Claro, qué increíble, ¿no? Entonces, él ha puesto en riesgo su vivienda propia. Sí. Para hacer una refacción. Qué bárbaro. Entonces no le aplica la famosa publicidad de paga tu casa al valor de un alquiler, porque él no paga un alquiler. Claro, una verdadera locura, Sí, Maquita. Espera que le abro el micrófono, a ver, sí. Doctora, buenos días. Se está gestionando, discutiendo, negociando en el Congreso de la Nación. Creo que debe ser una de las pocas veces que se van poniendo de acuerdo oficialismo y oposición respecto a este tema de los créditos UBA. Está por salir una resolución que va a atenuar, obviamente, las cuotas que son exorbitantes, que son realmente imposibles de pagar, y no sé si esa resolución del Congreso va a salir en los próximos días. ¿Esto en qué medida puede atenuar, pueda facilitarle el pago a clientes como el suyo, doctora? Bueno, la verdad que estoy leyendo el proyecto que se ha consensuado, que está en comisión. Sí. O sea, tiene trámite, pero todavía no va a llegar al recinto. Hay una especie de consenso, como vos decís. A mí me pone muy triste porque en realidad esto no es un proyecto que va a beneficiar a los hipotecados, sino que vuelve a ser un salvataje para los bancos, porque lo que se les propone no es ni que se les detenga la actualización del capital, ni que se calcule por otra forma, sino darles como un nuevo préstamo para cancelar, que se va a calcular por otro índice, que es RIPTE, que es un índice de remuneración imponible promedio para los trabajadores, que en vez de que se actualice por día, se va a actualizar mensualmente
Y se va a crear un fondo que está previsto en la ley, que es un fondo fiduciario, y con lo que esté en ese fondo fiduciario se le va a pagar la diferencia a los bancos. O sea que vuelve a ser un salvataje para los bancos, vuelve a ser algo que no contempla la información al consumidor, sobre todo un consumidor que es hipervulnerable por dos cuestiones, porque se trata de su casa, de su vivienda propia, única. No nos olvidemos que esto es un crédito para vivienda única, familiar. No es una inversión, es una vivienda, es un derecho constitucional. Y vuelve a contemplar los intereses de los bancos. Está bien, pero no se va a cambiar la gente. No se va a cambiar el índice de actualización, digamos, con esta ley, si se ponen de acuerdo. Sí, pasa de ser el SER a ser por índice salarial. Muy vinculado a la inflación, por remuneración imponible promedio de los trabajadores, que tiene que ver con el salario. Claro. Está bien. Doctora, y mientras tanto... Pero no le veo beneficio para los hipotecados UVA. Claro. Y mientras transcurre, en el caso de su cliente, mientras transcurre la cuestión judicial, ¿cómo queda el estado de su cliente? ¿Qué sucede? No te escuché, Lagarto. Que mientras está evolucionando la cuestión judicial, ¿cómo queda el estado de su cliente? Si le sigue aumentando la cuota, está congelada, ¿cómo queda eso? Él va a seguir pagando estos 58.800 pesos hasta que se dicte la sentencia. Lo bueno de este caso es que la sentencia no se va a dictar dentro de 5 años, se va a dictar dentro de este año porque es un juicio abreviado oral, lo cual también es una novedad y que beneficia al consumidor. Y en el caso de que se ordene un nuevo método de cálculo por parte del tribunal, en la sentencia abonará las diferencias entre lo que pagó y lo que quedó debiendo. Lo concreto es que sacó 1 millón, pagó 5 años y debe 10 millones. Esa sería la síntesis, doctora. 2 millones... claro, sacó 2 millones, pagó desde el 2018 hasta el 2023, que son 5 años, y ahora debe casi 10. Pero habiendo pagado puntualmente las cuotas, ¿no? No se atrasó. Sin ningún tipo de mora. Interpuso esta medida judicial, claro, sin mora. Interpuso esta medida judicial porque él ya se ve venir que no va a poder seguir. Y claro, cada vez va a deber más. Es una cosa increíble. Estos son créditos para países sin inflación. Y además sus ingresos no acompañan. Claro. Porque el ingreso... Tiene que ganar cerca de 1 millón de pesos para afrontar esto. Claro. El ingreso no ha crecido de la misma manera que la inflación. Claro. ¿Es así? Y no, pero ¿quién gana esa cifra en este país? O sea, son muy pocos los privilegiados. Este no era un crédito para privilegiados. Este era un crédito para vivienda de la clase media. Y seguimos discutiendo lo que es el derecho constitucional de acceso a la vivienda. Esto no es un negocio, no es una inversión, como sostienen algunos representantes legislativos en las comisiones. Claro. Qué bárbaro. Bueno, y seguramente esto de ser favorable todo va a servir como jurisprudencia, ¿no? Para otros, supongo yo, ¿no? Esto sienta un precedente muy importante en Córdoba y en el país también, porque es la primera que perfora el piso. Se han dado otras cautelares en otros lugares del país, pero que le reducen la cuota el 35%. Claro. Como en este caso no es un asalariado donde se pueda calcular mes a mes cuál es el 35% de su ingreso, entonces este es un caso más particular aún. Muy novedoso y la verdad que muy beneficioso para todos los consumidores de este tipo de productos financieros. Bueno, doctora, muy gentil, muy clara, le agradezco mucho la gentileza, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias, hasta luego, hasta luego. Bueno, es increíble, solo pasa acá. En Chile funcionó muy bien este sistema. Claro, bueno, con una economía sin inflación, claro, funciona, porque nada aumenta, entonces vos pagás siempre la misma cuota. Claro. Ahora, en este país... Claro. Con la creencia del gobierno de Macri que iban a dominar la inflación. Claro. Lo dijo acá en este programa 5 veces. Dijo la inflación es lo más fácil de solucionar, dijo acá en este programa. Despreocupate, dijo el gato. Así es, despreocúpense, lo solucionamos en un ratito, lo más fácil que hay. Mirá esta gente, cuánta gente habrá así. Con los autos pasa lo mismo, ¿eh? Claro, sí, con los autos pasa lo mismo. 80.000. El tipo va pagando, sacó 2. 80.000. Pagó 4 años, lleva... Del 2018. Del 2018. Pagó 5 años. 5 años. Sacó 2 millones y debe 10. Debe 10. Y paga una cuota de casi 300.000 pesos. Es increíble. Bueno, pasamos a otra cosa.